Bueno, como decía la clase pasada, habíamos definido parametrización natural. Una parametrización es natural si la norma o el módulo de su vector derivado de la parametrización da constantemente 1. Ahora lo vamos a relacionar con el concepto de longitud de curva o longitud de arco. Desde el punto de vista intuitivo es lo que el nombre indica, ¿sí? La longitud de curva es lo que mide una curva. Yo tengo una función, una parametrización, esa parametrización tiene por gráfico, por imagen, una curva, y yo lo que quiero saber es cuánto mide esa curva. Mi parametrización, ¿sí? Mi f de t, acá está definido como en todo el apunte teórico, de manera genérica en Rn, pero bueno, nos podemos remitir a R2 o a R3, que es lo que vamos a usar. Una parametrización, una f1 de t, f2 de t, fn de t, y t está acotado entre valores a y b, que van a ser básicamente los puntos que a mí me lleven hacia esta imagen, que digamos es el primer punto del primer valor del dominio. Podríamos decir que f de a, ¿sí?, da este punto que está acá, este. ¿Sí? Y f de b, que es el último punto de dominio, da el último punto que está acá, este que está acá. Entonces, entre esos dos valores, la función traza una curva. Bien, lo que a mí me interesa saber es cuánto vale esa curva. Entonces lo que hacemos es una aproximación poligonal. Esto les va a sonar bastante de análisis matemático 1, del concepto de área debajo de una curva, porque en realidad van a ver que vamos a terminar en el mismo lugar. Hacemos una aproximación polinómica tomando una partición del intervalo que va desde A hasta B, con valores t sub 0, t sub 1, t sub 2, n valores comprendidos entre A y B, lo cual me genera n puntos sobre la curva. ¿Sí? Recordemos que la parametrización, a f de un valor le asigno un punto, a f de otro valor le asigno otro punto, a f de otro valor le asigno otro punto. Entonces este que es f de t sub 0, t sub 0, fíjense que acá está definido como A, entonces este sería f de t sub 0, es un punto sobre la curva. F de t sub 1, que es un valor más grande de t sub 0, me da otro punto sobre la curva, y otro punto sobre la curva, etcétera, 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 hasta que llego hasta f de t sub n, que es f de b. Bueno, si yo quiero medir las longitudes de los segmentos secantes, lo puedo hacer. Es decir, el segmento que va de f de t sub 0 a f de t sub 1 es el módulo de un vector. Esto lo puedo hacer con la geometría analítica. Me basta tomar, porque recordemos que si f de t sub 1 es un punto en R3 y f de t sub 0 es un punto en R3, me basta restar los puntos, las coordenadas final menos la coordenada inicial, calcular su norma, y eso me da la longitud del primer segmento. Si hago lo mismo para el segundo segmento, es decir, tomo el punto de 3 coordenadas f de t sub 2, le resto f de t sub 1, me queda un vector, calculo la norma de ese vector y lo sumo al anterior, obtengo esta longitud más esta longitud. Si yo lo hago indefinidamente hasta acá, y hasta el último punto, obtengo una aproximación polinómica, que obviamente es menor que la curva. Si el segmento, ir caminando por los trazos rectos es caminar menos que por la curva que va por afuera. Pero sin embargo es una aproximación. Eso está escrito acá abajo. ¿Sí? Me dice que la curva, que acá la está denominando S, ¿sí? La longitud de la curva la denomina S, ese aproximado, SP, es la sumatoria de los módulos, de las normas, de los vectores que quedan comprendidos entre esos puntos. Y esos vectores, recordemos que es el punto inicial menos el punto final, o al revés, en definitiva, porque la norma del vector que va del punto A al punto B es la misma que va de B hacia A. Y está aclarado acá donde dice que S, que es la longitud que yo quiero calcular, es más grande que la longitud de SP. Esa es una aproximación polinómica. ¿Cómo consigo que la aproximación sea mejor? Bueno, pongo longitudes de segmentos más cortos. Si en lugar de ponerle 10 puntos sobre la curva, pongo 100 puntos sobre la curva, los segmentos polinómicos van a ser más cortos y la aproximación va a ser mejor. Y si le pongo 1000, va a ser mejor. Y si yo hago que la cantidad de segmentos tienda a ser infinito, entonces lo que va a ocurrir es que las longitudes de los segmentos van a tender a ser 0 y que la longitud de SP,
que viene de la sumatoria va a tender a ser S, que es la que yo quiero calcular. Esa suma de infinitos incrementos se va a obtener poniéndole un límite. Poniéndole el límite, que sería exactamente lo mismo, cuando n tiende a infinito, o cuando el delta t tiende a ser 0. El delta t es el incremento que genera la partición. El delta t es lo que va de t a t sub 1, de t sub 1 a t sub 2, de t sub 2 a t sub 3. Si yo hago esa distancia tender a 0, desde A hasta B van a entrar infinitos intervalos, y por lo tanto n va a tender a infinito. Eso me va a quedar esta expresión que está acá abajo, ¿sí? F de t más delta t es f de t sub 1, de t más el delta, ¿sí? Menos f de t es el que tengo acá, dividido el delta t, que es el incremento que le estoy dando, me queda la derivada. Por lo tanto, cuando yo pongo el límite, lo que me queda acá adentro es el vector derivado. El vector derivado, recuerden este concepto, ¿sí? Tengámoslo por ahora aprendido con un hilo, pero el vector derivado tiene la dirección tangente a la curva. Esto lo recordarán del concepto de análisis, ¿no? Que la derivada tiene la dirección de la recta tangente. Bueno, acá estamos hablando en términos vectoriales. Entonces, la derivada sigue teniendo la dirección de la recta tangente, pero la dirección de la recta viene dada por un vector, por su vector director. Bien, tengámoslo eso prendido con un hilo porque después lo vamos a utilizar. Entonces, en esta sumatoria, acá en esta parte, me queda la norma del vector derivado. Pero cuando yo hago que esta sumatoria que está planteada acá, esta, esté formada por infinitos segmentos de longitud infinitesimal, lo transformo en una integral. Entonces, lo que me queda es que la longitud de arco viene dada por la integral entre t0 y tn, o entre a y b, que sería lo mismo decir, de la norma del vector derivado. ¿Sí? Esta es la definición de longitud de arco entre dos valores. Es, en definitiva, una integral. Bueno, a ver en qué página estoy. No, me pasé. Acá, por acá. Bien. Bueno, entonces, hay un concepto intuitivo, no me metí demasiado en el análisis, como verán la explicación fue un poquito por arriba, pero para los que tengan curiosidad intelectual, es una suma de Riemann, ¿no? Una suma de infinitos segmentos de longitud infinitesimal. Esa sumatoria es una suma de Riemann, de ahí proviene la integral. Bueno, longitud de arco como parámetro, esto es lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? A ver, voy a tratar de explicar una cosita primero. Yo tengo, digamos, R3, tengo en R3 una curva dibujada. Que toque más. Acá. Bien, yo tengo en R3 una curva cualquiera sea la curva. Ahí. Esa curva está en R3, ¿está bien? Y esta curva tiene dominio en un intervalo. El intervalo es en R, ¿sí? Está en el eje real. Entonces, la parametrización f lo que hace es asignarle a un punto del parámetro, a un punto acá, un punto sobre la curva. La función no es la curva acá en R3, la función no tiene tres variables x y z. La curva negra es la imagen de la función paramétrica, y la función paramétrica lo que hace es asignar a el punto que está acá un punto que está ahí. Ahora, el punto del parámetro t tiene un dominio que puede ser un intervalo cerrado, un intervalo abierto, o puede ser todo el eje. Si el parámetro tiene un dominio desde A hasta B, entonces tiene una longitud. Por ejemplo, si hemos hecho parametrizaciones
de la circunferencia donde el parámetro t va de 0 a 2pi. Y hemos hecho otras parametrizaciones donde el parámetro es todos los reales de la misma circunferencia. Por ejemplo, la parametrización por norte tiene dominio real. Y bueno, etcétera. Hay otro tipo de parametrizaciones. Pero la pregunta interesante, lo que nosotros tendríamos que entender acá, es cuál es la relación que hay entre la longitud del dominio del parámetro, la longitud esta que va desde A hasta B, y la longitud que va sobre la curva desde f de A, que digamos es este punto, y f de B, que digamos que es ese punto que está ahí. A ver si me entienden lo que digo. Acabo de explicar que nosotros podemos calcular cuánto mide la curva desde f de A hasta f de B. Voy a cambiar acá. Podemos calcular cuánto mide esto, desde f de A hasta f de B. ¿Hay una relación directa que se da entre lo que mide la curva y lo que mide el intervalo entre el cual estoy midiendo? Bueno, la verdad es que no hay una relación directa. O mejor dicho, la relación entre la longitud de la curva y la longitud del intervalo viene dada por la parametrización. Lo que a mí me interesa pensar ahora es qué pasa si yo tomo el parámetro de manera tal que la longitud del dominio, del intervalo, coincida exactamente con la longitud de arco. Entonces ahí es como si geométricamente yo tomase esta longitud de arco, esta longitud que viene acá, la rectificase, lo expresase de manera recta, y le diese al dominio t que se desplace desde este punto hasta este punto. Es decir, que si yo tengo un dominio de longitud 3 unidades, desde el primer valor hasta el último valor sobre la curva mide 3 unidades. Yo no puedo modificar la curva, eso entienden, ¿no? La curva, si mide 3 metros, mide 3 metros. Si mide 14 centímetros, mide 14 centímetros. La curva yo no la puedo cambiar con la parametrización. Pero lo que sí puedo cambiar es la longitud del intervalo dominio. Porque si el intervalo dominio no da la longitud que yo quiero, bueno, puedo encontrar un cambio admisible de parámetro que me permita convertir al intervalo 0,1 en el intervalo 0,28, por ejemplo, que es la longitud que yo quiero que tenga. Bueno, espero haberlo explicado medianamente claro. Vamos a ver lo que dice la teoría y si no, bueno, vuelvo a retomar este dibujo horrible que hice. Dice acá, leo textual, si una curva cuyo parámetro sea la longitud de arco, garantiza que la curva tenga una medida idéntica a la longitud del intervalo del dominio del parámetro. Es lo que intenté explicarles recién. Esto podría interpretarse como que el intervalo es una rectificación de la curva, o también que la velocidad del recorrido de la curva es unitaria. Esto lo vamos a tener prendido con un hilo también, el concepto de velocidad. Bueno, ¿qué hacemos? Definimos una función, ¿sí? Desde un intervalo i de RN, es decir, una curva paramétrica, f de t igual a b, b con el arquito arriba, es decir, una función vectorial, y definimos S como la longitud de arco desde 0 hasta t, o desde un t0, sea cual el que yo quiera, hasta t. Esta integral de la norma del vector derivado es la definición de, esto que está acá, es la definición de la longitud de arco que vimos hace unos minutos. T0 es un valor del intervalo y t lo dejo como variable. T no está definido. T0 es el primer valor del intervalo, puede ser A, que puede ser 0, puede ser 14, puede ser 28, pero t sigue siendo t como variable. Entonces, si θ de t igual a s, es decir, a ver, me detengo otra vez. Si yo resuelvo esta integral, si esta integral no tuviese extremo de integración, me da una primitiva. ¿Está bien? Al aplicar la regla de Barrow, me da una de esas primitivas, es decir, la constante desaparece o se le asigna el valor 0 o el valor que ustedes tengan ganas. Si estos dos extremos fuesen definidos, de 0 a 14, la longitud de arco me va a dar un número, 1,8. Pero si yo abajo le pongo un valor, 0, y arriba le dejo t, cuando aplico la regla de Barrow, me va a quedar t dando vuelta por acá. Es decir, me va a quedar una función. Esa función la llamo θ de t. La función que proviene de esta integral, que si bien es una integral con extremo de integración, uno de ellos es una variable, me queda como un θ de t, igual a s. Ese θ de s es un difeomorfismo, y si eso es un difeomorfismo, después vamos a ver que lo es, ¿sí? Acá abajo lo vamos a probar, pero
Bueno, si eso es un difeomorfismo, entonces la inversa también es un difeomorfismo. Esto es consecuencia de uno de los teoremas que vimos, que me parece que era que un difeomorfismo es siempre regular, y su inversa también, entonces por lo tanto también es cambio admisible de parámetro. Insisto, ¿no? Yo tengo una tita de t igual a s, y después invierto esa función, busco la función inversa, me va a quedar una tita a la menos 1 de s igual a t. Esta función, esta, me permite a mí componer la parametrización original. ¿Sí? Este resaltado es bastante feo. Esta función, como igual a t, yo puedo venir hacia la función original y cambiar t, componer t con tita a la menos 1 de s. Entonces, como esos ejemplos, esos ejercicios que hicimos de componer funciones, va a desaparecer de la parametrización que está acá, t como variable, y va a quedar en función de s. Va a quedar una f, acá le falta el moño, va a quedar una f moño o una g, una función nueva, una f nueva, que va a ser f compuesta con tita a la menos 1, y su parámetro va a ser s. ¿Y ese quién es? Y ese es la longitud de arco. Entonces lo que me va a quedar es una parametrización por longitud de arco. Y lo que va a ocurrir es que el dominio de la función tenga la misma medida, el intervalo i, que vaya de t0 a t, va a ir de tita a la menos 1 de t0 a tita a la menos 1 de tn, y esta longitud, lo que mida este intervalo, va a ser exactamente lo mismo que mida la curva, que mida el dibujo. Esto es lo que se llama obtener, a partir de una parametrización f de t, una parametrización equivalente usando la definición de la longitud de arco como difeomorfismo y a S como parámetro de la parametrización. ¿Sí? Por eso es una parametrización dada por longitud de arco. A este procedimiento se le suele decir reparametrizar por longitud de arco, porque fíjense que para poder hacerlo yo ya tengo que tener una parametrización. Tengo que tener esta f de t y poder reparametrizarla a partir del cálculo de su longitud de arco. Bueno, antes de hacer algún ejemplo de esto, vamos a ver un teoremita relevante, y después me parece que son dos teoremitas y después vemos algún ejemplo. El primer teorema es que toda parametrización por longitud de arco es natural. ¿Sí? Esto es bastante evidente, pero bueno, vamos a probarlo analíticamente. ¿Sí? Tengo una parametrización, tengo el difeomorfismo tita de t igual a s como estaba definido arriba, es decir, a partir de la expresión de la longitud de arco, y tengo f moño, acá, a esto, acá todo le falta el moño. F moño, que es f compuesto con tita a la menos 1 de s, donde f moño es una parametrización equivalente, pero perdón, viene dada por longitud de arco. Bueno, lo que quiero probar es que la parametrización nueva, f moño, es regular, perdón, es natural. Para que sea natural, tiene que tener su derivada con norma constante igual a 1. Bueno, tomo la definición de f moño, que es f compuesto con f a la menos 1 de tita, derivo lado a lado en términos de s, acá la derivada de f moño en términos de s es la derivada de todo esto, ¿sí? Esta es la f original, pero esto es por regla de la cadena, porque f tiene a t como parámetro, y tita tiene a s como parámetro, entonces me queda la derivada de f en función de t por la derivada de tita a la menos 1 en función de s. Insisto, esto es regla de la cadena. ¿En qué página estoy? Bien. Bien, recuerden el de análisis matemático, el teorema de la derivada de la función inversa. La derivada de una función es 1 sobre la derivada de su inversa, o viceversa, ¿no? Son inversos, son recíprocos multiplicativos, son inversos multiplicativos, la derivada de una función y la derivada de su función inversa. Nosotros tenemos definido quién es tita de t. Tita de t es esta función. Entonces, para llegar a su derivada, lo que hago es derivar lado a lado esto. La derivada de tita en función de t
es la derivada en función de t de esta expresión que está acá. Pero bueno, acá se van a cancelar la derivada con la integral, porque son expresiones inversas. Entonces la derivada de θ en función de t es la norma de f derivado en función de t. Vamos hacia arriba, acá, sustituimos la derivada de θ en función de t por la norma, y me queda que la derivada en función de s de θ a la menos 1 es 1 sobre la derivada de t, es decir, es 1 sobre la norma. Volvemos con esto al ejercicio que estaba en la página anterior, que me quedaba que la derivada de f en función de s es la derivada de f en función de t, es decir, f derivado, por la derivada de θ a la menos 1 en función de s, que es 1 sobre la norma. Entonces me queda f derivado en función de t por 1 sobre la norma. Chicos, piensen esto en términos de vector. Esto es un vector que está dividido por su propia norma. Bueno, ¿qué norma va a tener este vector si está dividido por su propia norma? Bueno, 1. Es un vector normalizado. Entonces, eso demuestra la tesis, que es una parametrización natural. Entonces, lo que va a ocurrir de acá en adelante es que cuando ustedes tengan una parametrización cuyo parámetro es S, es porque es una parametrización natural y además es una parametrización por longitud de arco. Cada vez que usemos a S como parámetro de una parametrización, dije parametrización 40 veces, pero permítanmelo, va a ser una parametrización natural y por longitud de arco. Teorema 7 es un teorema bastante relevante, tiene que ver con lo que primero les expliqué. Dice que un difeomorfismo conserva la longitud de arco de una curva. A ver, pensemos esto un segundo y van a ver que es prácticamente evidente. Yo tengo una curva y esa curva tiene una longitud. Si esa curva yo la parametrizo a partir de una f de t, esta f de t va a tener un dominio, y ese dominio va a tener una longitud. Y después la parametrizo con una función diferente, g de r, y ese r va a tener otro dominio con otra longitud de su dominio. La longitud que tenga la curva no va a estar afectado ni por lo que mida t, ni por lo que mida r. Porque la curva no va a modificar su tamaño, la curva va a medir siempre lo mismo. Entonces, lo que me dice este teorema es que si yo tengo un difeomorfismo que me lleva desde f hasta g, lo que medía la curva, cuando estaba parametrizado por f, no va a cambiar cuando quede parametrizado por r. Traduzco todo esto. La longitud de la curva no depende de la parametrización. Lo cual es evidente, ¿no? Bueno, demostremos esto, ¿sí? Tengo por hipótesis una parametrización que tiene un intervalo i de dominio y en su parámetro es t. Es una parametrización regular y tengo un difeomorfismo que va de j a i que me permite parametrizar a la función f con, le faltan todos los moñitos acá. Esto lo voy a reescribir y le voy a poner g en vez de f moño. Me permite obtener una f moño. Fíjense que acá el difeomorfismo está llamado θ de u igual a t, entonces cuando cambio t por θ de u, la nueva parametrización tiene u como parámetro. Lo que quiero probar es que la longitud de arco definida, ¿sí? como estaba más arriba por la integral entre dos valores de la norma de la derivada, calculada tanto para la derivada de en u como para la derivada en t, es la misma, da exactamente igual. Acá es moño. Acá. No. A ver. Bien. Bueno, yo tengo por definición de composición de funciones y por cómo está definida la función, que f moño de u es la composición de f con θ de u. Entonces, f derivado, f moño derivado en u, es f de t derivado en función de t por θ derivado en función de u, regla de la cadena. Esto ya no le escribo la notación de los d, porque ya lo hice 4 o 5 veces, entonces ya abrevio, ¿sí? F derivado en función de u, f moño derivado en función de u, es f derivado en función de t por θ derivado en función de u.
Aplico norma lado a lado, me queda, de este lado me queda la norma, y de este lado, esta función no es un vector. El difeomorfismo va de R en R. Quiere decir que acá se aplica módulo. Este producto que está acá, este producto, es un producto entre un escalar y un vector. Entonces acá lo saco de la norma, es un escalar, el escalar sale de la norma y se le aplica módulo. Bien, tita es un difeomorfismo, y por definición de difeomorfismo es regular, es decir, es o bien una función creciente o bien una función decreciente. Tita es una función que no tiene máximo relativo ni mínimo relativo, porque si tuviese máximo relativo, su derivada se anularía, y si la derivada se anularía, no sería una función regular, y probamos que los difeomorfismos son siempre regulares. Entonces aparecen dos posibilidades para una función con crecimiento estricto: que su derivada sea siempre mayor a 0, por lo tanto es creciente, o que su derivada sea siempre menor a 0 y por lo tanto sea decreciente. En algún lado debo tener, no, bueno, no está el dibujito. Debe estar en la otra hoja. Bien, si su derivada es siempre mayor a 0, ¿sí? Si su derivada es siempre mayor a 0, quiere decir que la función es creciente. El dominio va de u sub 0 a u sub n, y la imagen va de t sub 0 a t sub n. Es un difeomorfismo que va de j a i. J tiene a u como parámetro del dominio, y i tiene a t como parámetro del dominio. Tita es tita de u de t. Tita de u sub 0 debe ser t sub 0, y tita de u sub n debe ser t sub n. Yo no sé si es así, obviamente, la función, pero es un esquema. Entonces, cuando llevo esta igualdad a la definición de longitud de arco, puedo decir que la longitud de arco medida en u, que es esta función que va de u sub 0 a u sub n de la norma de f' de u, puedo sustituir la parte de adentro por la igualdad que estaba arriba, por el módulo de tita de u derivado por la norma de f derivado en t diferencial u. ¿Por qué le saqué el módulo a tita de u? Bueno, le saqué el módulo porque estoy considerando que es mayor a 0. Entonces el módulo de un número mayor a 0 es el mismo número. Ahora, esto yo no lo puedo integrar, porque tiene un diferencial u, y tiene como extremos de integración a valores de u, y la norma me quedó, acá adentro, la norma me quedó con t como parámetro. Entonces, hay que aplicar sustitución. T es tita de u por definición del difeomorfismo, entonces el diferencial t es tita derivado por el diferencial u, quiere decir que, traten de acordarse el método de sustitución de integrales, se están dando cuenta que vamos a integrar bastante, ¿no? Espero que. Esto con esto son el diferencial t. Entonces sustituyo acá al diferencial t y me queda la norma, esta norma que está acá, con el diferencial t. Insisto, ¿no? Tita de u con el diferencial u es el diferencial t. Lo otro que tengo que hacer es cambiar las funciones que están acá, los valores que están acá, pero u sub 0, al aplicar el cambio de variable, le tengo que aplicar la función tita. Tita de u sub 0, tita de u sub 0, es t sub 0, y tita de u sub n, tita de u sub n, es t sub n. Entonces, al aplicarle el cambio de variable a los extremos de integración, alcanzo esto que está acá. Y esta es la longitud de arco medida para t. Esta es la longitud de arco medida en f, esta es la longitud de arco medida en f monio. Fíjense que partí de la longitud de arco de f monio y llegué a la longitud de arco de f. Esto prueba que son iguales, siempre y cuando el difeomorfismo tenga su derivada mayor a 0. Ahora, ¿cuál es el caso 2? Que la derivada sea constantemente menor a 0, lo cual quiere decir que la función es decreciente. Si la función es decreciente,
Tita de U sub 0 es T sub n. Y tita de U sub n es T sub 0. Quedan invertidos los valores a si hubiese sido creciente. Cuando llevo al mismo planteo, cuando voy a partir de la longitud de arco definida en U, aplico la sustitución, quito el módulo y le agrego un signo menos. ¿Por qué? Porque por la hipótesis que tomé en el caso 2, este tita derivado es menor a 0. Entonces, para que me quede positivo, quito el módulo y pongo un menos adelante. Aplicamos exactamente la misma sustitución. Tita de derivado por U con el diferencial U me da el diferencial T. Aplicamos la función tita a los extremos de integración. Tita de U sub 0 es T sub n, acá abajo me queda T sub n. Tita de U sub n es T sub 0, acá arriba me queda T sub 0, y este menos me queda acá. Pero ¿qué pasa? Los extremos de integración me quedan invertidos. Me queda T sub 0, que es menor arriba, y T sub n, que es mayor abajo. Entonces tengo que dar vuelta estos dos extremos de integración, hay que invertirlos. Una de las propiedades de la integral es que si yo invierto los extremos de integración, cambia de signo la derivada. La derivada. El integrando. Entonces, al dar vuelta este T sub n con el T sub 0, este menos desaparece. Y partí de la longitud de arco medida en F moño para el parámetro U, y llegué a la longitud de arco medida en F de T. Entonces, sin importar si el diffeomorfismo es creciente o es decreciente, las longitudes de arco coinciden. Bueno, espero haber sido claro con estos teoremas. Me está quedando muy poquito tiempo. Lo que sigue acá en la teoría son las proyecciones ortogonales, que es las proyecciones sobre los planos coordenados. Esto ya lo hicimos, chicos, ¿sí? Consiste en ir haciendo cero a las coordenadas. De hecho, ya les hice un ejemplo de esto. Lo único que está es formalizado en un renglón. Lo único que dice no es más que esto, ¿sí? Si queremos proyectarlo sobre el plano F, que contiene F2 y F3, o sea, sobre el plano YZ, hago a X valer 0, eso es lo que dice acá, ¿sí? Hacemos constantemente nula a F1 de T y se acabó. Bueno, y esto termina con la teoría, ¿sí? Los ejercicios de longitud de arco. Ahora vamos a buscar el trabajo práctico. A ver, ya me pasé. Acá. Ejercicio, bueno, voy a tener que borrar esto. Bueno. El primer ejercicio me solicita hallar la longitud de arco de esta parametrización para el intervalo 0 a pi. Ahora lo podemos hacer, o el de abajo, ¿sí? No, es exactamente igual. Es una integral, ¿sí? Hay que tomar esta función, calcular su derivada, calcular la norma de la derivada, y integrarlo. La primera va a ir de 0 a pi, la segunda también va a ir de 0 a pi, ¿sí? Es lo único que tienen que hacer, ¿sí? En el ejercicio 3 le pide reparametrizar por longitud de arco, ¿sí? Por longitud de curva. Es igual, toman la parametrización, derivan, calculan su norma, y acá, en lugar de integrar de 0 a pi, como en el ejercicio 3.2, van a integrar de 0 a t. Y después van a invertir la función y van a reparametrizar. Me parece que lo más indicado va a ser hacer el 3.3 como ejemplo. Si ahora lo vamos a hacer. Porque es una reparametrización, sí contiene el ejercicio anterior. Bueno, y después hay algunas cuestiones, algunos ejercicios más que son sencillos de hacer. Demostrar que la parametrización es natural, es demostrar que la norma de su derivada es 1, demostrar que la parametrización de acá y de abajo son equivalentes, es probar que hay un diffeomorfismo entre ellas dos. A ver, dice, sí, es probar que parametrizan la misma curva, es decir, que hay un diffeomorfismo entre estas dos. Y eso me parece que termina, ¿no? El trabajo práctico. Bueno, me está quedando 2 minutos, así que ahora vamos a hacer ese ejemplo. Voy a pausar, voy a detener la grabación.